Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración de la misa en el cuarto domingo del tiempo ordinario desde la parroquia Santuario Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina. Preside el Padre Néstor Yulfo. Las intenciones para esta santa hora son las siguientes. En acción de gracias por los 28 años de casado de Harold y Gisela. En acción de gracias por el cumpleaños número 21, a Miracle ofrece su abuela. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros por favores recibidos, ofrece Laura Pavón. En acción de gracias e intenciones especiales al Santo Cristo de los Milagros, ofrecen la familia Ramos Rosado y Rosado Fuentes. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros por favores recibidos, ofrece la familia Falú Méndez. Una intención especial al Santo Cristo de los Milagros por Aurea Allende. Una intención especial al Santo Cristo de los Milagros ofrece Joel y Olga. Por la salud de los siguientes hermanos enfermos: Giovanni Nieves Padilla, Monín Rivera, Dafne Astacio, Freddy Borrás, Freddy Castañer, Mateo Hernández Acevedo, María del Carmen Fuentes, Nereida Velázquez, Providencia Medero, Héctor González, Yorlenis Chala, Juliana Espinosa, Amaya Victoria Rosado Ojeda, Josefina Virriel, José Santos Ferrer, Aura Sepúlveda, Edgar Espinosa, Angelina Yulfo, Islia Mejías, por todos los enfermos de nuestra comunidad y en especial aquellos que se han contagiado con el coronavirus. Por eterno descanso, los siguientes hermanos difuntos: Elías Nieves, Eduardo Rivera Rivera, Josefa Aulet Colón, María Torres Blanch, Sara Morales, Ferneli Baney, ofrece su esposa Cristina, Henry Tito Quiñones, Rubén Velázquez, Carmen Rivera, Gladys Rodríguez Dueño, Denise Córdoba, Carmelo Santos, Edwin Rivera, Luz María Pérez, Damián Pérez, Luz María Aracena. Por todos los difuntos de nuestra comunidad y en especial aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, por el fin de esta pandemia, por todas las intenciones que nos han compartido en nuestra página de Facebook. Queridos hermanos, en el cuarto domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos sigue instruyendo y hoy nos trae un mensaje universal de salvación. Una cosa une a los protagonistas de las lecturas de este domingo. Jeremías y Jesús aparecen como profetas rechazados. Jeremías, profeta de las naciones, su anuncio será mal recibido por los dirigentes del pueblo. Jesús presenta su misión para todos comparándose con Elías y Eliseo, dos grandes profetas de la tradición judía, consciente de que no es bien acogido por los suyos. Comenzamos esta celebración recibiendo al celebrante con el cántico de entrada.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Les damos la bienvenida a todos a nuestra celebración de la Eucaristía, esta Santa Misa, desde aquí, desde nuestra comunidad parroquial de Santo Cristo de los Milagros, en Villa Carolina, en Carolina. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que se unen a nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y así también a todos ustedes que llegan aquí presencialmente a estar delante del altar del Señor para ofrecerle nuestra vida, nuestras personas, a aquel que se ha hecho uno, aquel que nos acompaña en nuestro caminar. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hombres que aman al Señor, por eso te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey celestial. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque solamente tú eres santo. El Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro,
concédenos honrarte con todo el corazón y amar con amor verdadero a todos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En nuestra primera lectura, escucharemos el relato de la elección de Jeremías para constituirlo en voz profética que clamara contra la corrupción de su tiempo, la pérdida de la fe y las alianzas políticas inútiles. En nuestra segunda lectura, con su himno al amor, San Pablo en su carta a los Corintios continúa hablándonos de los carismas, estableciendo ahora una jerarquía para que aspiremos nosotros a lo más importante. Hoy seguimos leyendo en el Evangelio la escena que empezamos el domingo pasado con la primera homilía de Jesús en la sinagoga de su pueblo, ahora con unas reacciones no tan favorables al contenido de estas. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo, el rey Josías, el Señor me dirigió la palabra y me dijo: antes que te formaras en el seno materno, me fijé en ti. Antes que nacieras, te consagré a mi servicio y te hice profeta para las naciones. Así pues, manos a la obra. Ponte en pie y diles a todos lo que yo te mande. No les tengas miedo, y yo no te haré temblar ante ellos. Mira, yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes y notables, a los sacerdotes y a la masa del pueblo. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Palabra de Dios. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. Ante todo el mundo, Señor. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo derrotado para siempre. Tú eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, mi Dios, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los carismas mejores, pero todavía hay un camino más perfecto, y se lo voy a mostrar. Si yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy una campana que suena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía y conozco todos los misterios y poseo todos los conocimientos y tengo toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto todos mis bienes a los pobres y me glorío de entregar la vida, pero no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no hace alardes, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, cree sin límites, espera sin límites. El amor no pasará jamás. Nuestras profecías se acabarán. El hablar en lenguas se terminará. Los conocimientos ya no harán más falta, porque nuestros conocimientos y nuestras profecías son cosas imperfectas. Pero cuando llegue el momento de la perfección, lo imperfecto se acabará. Cuando uno es niño, habla como niño, juzga como niño, piensa como niño, pero al hacerse adulto ya no sigue actuando como niño. Actualmente vemos a Dios reflejado en imágenes y a través de símbolos, pero al final lo veremos cara a cara. Ahora lo conozco imperfectamente, entonces lo conoceré como Él me conoce a mí. Así pues, los dones que no pasan son estos tres: la fe, la esperanza y el amor. De ellos, el más grande es el amor. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Volvemos a tener lecturas hermosas que se nos proponen desde la palabra de Dios. Dos lecturas que hasta cierto punto se parecen y nos los decía la monición sobre las lecturas, la lectura de Jeremías y luego la lectura del Evangelio de San Lucas. Y entre medio el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Y lo que vamos a reflexionar, pues definitivamente vamos a tocar cada una de estas lecturas. El centro de todo va a estar en esa carta a los Corintios. Cuando nos acercamos a la Biblia, es oportuno siempre recordar que así como podemos leer una frase que nos impacte, esa frase va a estar en un contexto que generalmente es el contexto propio de aquello que se nos está narrando en el momento, lo que estamos leyendo en el momento, que a su vez tiene un contexto mayor, el libro del que se está leyendo. Y todavía por ahí podemos ir ampliando y decir sí, y de hecho todos estos libros, el contexto puede ser el Nuevo o el Antiguo Testamento y finalmente que es palabra de Dios, que es la Biblia. Y por último, el contexto de la fe del pueblo santo de Dios. Así que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque aquellas frases que escuchamos en las Sagradas Escrituras en ocasiones tienen otros elementos que iluminan su sentido. Y lo vamos a ver, esto vamos a ir viendo por qué estoy explicando esto de antemano. Lo primero es que tanto el Evangelio de hoy como la segunda lectura son una continuidad de las lecturas que escuchamos el domingo pasado. Y ya ahí hay un primer contexto. El domingo pasado la lectura nos explicaba cómo Jesús llegó a Nazaret, llegó a la sinagoga y estando en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde él se crió, tomó el libro del profeta Isaías e hizo una lectura. Y la lectura que hizo es de hecho una profecía que también leímos en el periodo del Adviento y de la Navidad. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a devolverle la vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Anunciar, no terminaba de hecho esa lectura, anunciar el año de gracia del Señor. Y terminaba la lectura del domingo pasado, Jesús diciéndole a los miembros de esa sinagoga, a ese pueblo, hoy esto se cumple delante de ustedes. Cuando escuchamos la lectura hoy, el diácono la proclamaba, comenzaba, en aquel tiempo Jesús dijo, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes.
¿Qué? Lo que leímos el domingo pasado. En la segunda lectura de la carta a los Corintios estamos en el último versículo, comenzó con el último versículo del capítulo 12, para luego leernos este comienzo amplio del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y nos decía ese último versículo con el que empezó la lectura hoy: aspiren a los carismas mejores y yo les voy a mostrar el camino mejor o el camino perfecto. Y ahí escuchamos lo que se conoce en la iglesia como el himno al amor. No es que así lo haya titulado San Pablo, pero es entonces lo que él expresa en esta lectura. ¿Cuál era la lectura del domingo pasado? También capítulo 12 de la carta a los Corintios, cuando San Pablo está enseñándonos cómo la iglesia en su diversidad tan amplia de carismas y ministerios es un solo cuerpo. Y ya desde la semana pasada explicábamos un problema que existe donde hay gente. San Pablo se lo está escribiendo a los corintios porque de hecho el problema era de los corintios, pero cuando nosotros leemos nos damos cuenta que es un problema de humanidad. Es esta competencia de quién tiene el mejor puesto, de quién es el que lo que está haciendo es más importante. Lo que yo hago es más importante que lo que tú haces. El trabajo que yo hago vale más que el trabajo que tú haces. Y entonces en la comunidad comenzó a haber esta serie de discusiones en torno a, sí, lo que hacían los que estaban en el kiosco friendo bacalaitos era más importante que lo que hacían los que vienen en la semana a limpiar el templo, o es más importante los que le llevan la comunión a los enfermos, o es más importante los coros que cantan en la misa. Y entonces era una rivalidad y una competencia y comenzó a darse una división dentro de la comunidad. Y es bueno leer estas cosas para que nosotros también entendamos que dentro de la iglesia lo propio es que querramos llegar a la perfección, pero que vamos caminando en esta vida que está llena de pequeñas imperfecciones y que se notan y que se muestran, y es parte natural. No es una excusa para mantener las divisiones, pero ciertamente es importante que nosotros sepamos que existen, que es parte de la vida y que es parte de lo que tenemos que superar en todas las comunidades. Hay gente que a veces tiene un conflicto, se muda de una parroquia a otra, pensando que cuando vaya a la otra parroquia todo va a estar mejor. Va a ser mucho mejor. Me mudé de mi parroquia porque allí son unos chismosos. Y lo primero que haces es que llegas a la parroquia nueva a decir, me mudé de mi parroquia porque allí son unos chismosos. ¿Y tú qué estás haciendo? Cuando se lo estás contando a la gente de la parroquia a la que vas. Pues lo mismo de lo que te estás quejando que hacen los chismosos de la parroquia en la que tú estabas. Y no te preocupes que dentro de un par de meses vas a ver cómo aquí somos tan chismosos como la parroquia de la que vienes. Pues claro, porque dejaste personas. ¿Y con qué te vas a encontrar? Con personas. Dejaste personas imperfectas, ¿con qué te vas a encontrar? Con personas imperfectas. Así que cuando leemos estas cosas en la Biblia y se nos cuenta de lo que pasaba en las primeras comunidades, hace 2000 años atrás, nosotros entonces nos podemos identificar, que de eso se trata. Identificar nuestras actitudes, escuchar la palabra de Dios y entonces escuchar hacia dónde nos lleva la palabra de Dios para que vivamos mejor según los valores que Jesús quiere que vivamos, son los valores del reino de Dios. Así que ahí estamos. Tanto Jeremías como Jesús, ¿qué les pasó? Fueron elegidos. Jesús es el elegido por excelencia, es el siervo de Yahvé. En otro de los cánticos del siervo, del profeta Isaías, va a decir precisamente eso. Aquí está mi siervo, mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Él es el elegido. Siendo el elegido, es elegido ¿por qué?
porque es el Hijo de Dios encarnado que viene a cumplir con una misión y está compartiendo esa misión. Y va de un lugar a otro. Ya la lectura del Evangelio de hoy incluso nos dice que llegó a Nazaret, pero ya en Nazaret sabían de las obras que Jesús había realizado en Cafarnaúm. Así terminaba, ¿verdad? Seguramente me recitarán aquel refrán que dice: médico, cúrate, cúrate a ti mismo. Las obras que hiciste en Cafarnaúm, hazlas aquí. Por lo tanto, Jesús ha comenzado su ministerio, llegó a su pueblo. En el caso de Jeremías escuchamos la llamada y cómo se le dice a Jeremías cómo va a realizar su misión. Y ya se le advierte que encontrará rechazos en esa misión y se le va a decir: no tengas miedo. De hecho, se le va a decir: no les tengas miedo. No les tengas miedo. La fuerza de Dios va a estar contigo. Allí llegó entonces Jesús a Nazaret, y en Nazaret vemos dos actitudes con respecto al pueblo que le escuchaba. Hubo quien le escuchó con aceptación y hubo quien le rechazó. Cuando vamos leyendo el texto, y esto a veces pasa cuando leemos la Biblia, se nos resumen cosas, o sea, en un parrafito nos resumen cosas que son amplias y complejas. A veces incluso cosas que toman tiempo. Pues a veces eso está en un párrafo. Y en este caso es que Jesús dijo lo que dijo en la sinagoga, y se nos va a explicar inmediatamente la reacción del pueblo. Lo primero es que nos decían, y la gente se admiraba de sus palabras y de su sabiduría. Así que yo pienso que no fue lo único que dijo, tiene que haber dicho algo más. Pero en medio de todo esto, lo único que se nos dice que dijo fue: hoy se ha cumplido entre ustedes esta escritura. Pero luego hay quien se cuestiona: pero ¿dónde aprendió esto si este es de aquí? ¿A qué escuela fue? ¿A qué universidad? Nosotros lo hemos visto aquí. Nosotros lo que lo hemos visto es hacer sillas y mesas y meter clavos y usar el martillo. Él es el hijo de José, que viene ahora a decirnos qué es esto. O sea, entonces se extrañan. En otro lugar, en otro de los evangelios, se nos va a decir que Jesús se extrañó de su falta de fe. Aquí es distinto. Jesús entonces va a explicar otras cosas. Y va a decir: nadie es profeta en su tierra. Y entonces va a explicar cómo dos profetas, Elías y Eliseo, realizaron obras grandes, pero los dos ejemplos que da Jesús es que aquellas obras que realizaron no fue a gente del pueblo de Israel, sino que fue a extranjeros. A la viuda de Sarepta, que estaba sin pan, y allí el profeta obró un milagro, que ella se quedó, nunca se le vació la vasija ni de la harina ni del aceite. Y luego el otro ejemplo que nos da es de Naamán el sirio, que fue curado de la lepra, también por el profeta. Y entonces nos va a decir: no, había muchos leprosos en los tiempos de Israel, en los tiempos de Elías, pero el que se curó fue Naamán. Y así también habían muchas viudas en aquellos tiempos, y a la que se envió fue a la viuda de Sarepta, gente extranjera. Entonces ya ahí Jesús de alguna manera nos hace ver que su misión no es solamente para el pueblo de Israel, es esta buena noticia de salvación universal, pero también está diciéndole a los que están delante de él: pues si hay rechazo, pues aquí no va a haber sanación. Si no pueden aceptar lo que yo le quiero decir, pues aquí Dios no va a poder obrar. Pero sigue siendo una sinagoga, sigue siendo el pueblo elegido y sigue siendo alguien a quien ellos conocen, el que le está diciendo estas cosas. Así que cambia la reacción del pueblo. Se nos dice que se llenan de coraje y que entonces todos a una cogieron a Jesús y lo empezaron a empujar, lo sacaron de la sinagoga y lo querían llevar a un precipicio para despeñarlo. Y aquí podemos decir qué triste es cuando en el Evangelio vemos este mal que todavía existe en el mundo de hoy. ¿Por qué tenemos que actuar con violencia hacia aquel que simplemente nos dice algo que no nos gusta?
Y voy a añadir, tenga o no tenga razón. Qué violentos somos. Hoy en día padecemos exactamente de los mismos vicios. Hoy en día escuchamos algo que no nos gusta y lo que queremos es despeñar a aquel que nos dice lo que no nos gusta. Tenga o no tenga razón. Ya vamos a ver que la segunda lectura de hoy nos hace una llamada muy importante. Pero ahí está Jesús ante esta situación. Y ahora Jesús, que básicamente está comenzando su misión, ve su vida en peligro. Para aquellos que crean que la persecución que sufrió Jesús fue solamente al final, cuando lo llevaron a la cruz, la predicación de Jesús, siendo una predicación que llegaba al corazón de tantos, sobre todo de los débiles, de los pobres, de los marginados, al mismo tiempo era una predicación que llamaba a la conversión, y al llamar a la conversión había muchos que no les gustaba, sobre todo aquellos que entendían que tenían ya agarrado a Dios por los pies y que cumplían con todo. Y de momento, esto que predica Jesús les dice, pero es que tú estás diciendo que cumples tanto, pero estás bien lejos de la realidad del reino. Y entonces significaba un problema para ellos. ¿De qué sirve todo esto que estoy haciendo entonces? Y utilizando las mismas escrituras, fueron persiguiendo a Jesús hasta llevarlo a la cruz. Pero, en palabras que están en el Evangelio de San Juan, no había llegado la hora de Jesús. Y el Evangelio nos dice que Jesús, entre ellos, se escapó. Ayer tenía una conversación con unas amistades que cuando leyeron esto en el Evangelio, es interesante cómo nos imaginamos estas cosas de manera distinta. Porque cuando se lee en el Evangelio, pues entonces la mente nuestra corre. ¿Cómo hizo Jesús para escabullirse? Entonces uno de los amigos se imaginaba que Jesús estaba allí e hizo como Moisés al frente del Mar Rojo. Como que con su poder, ¿verdad? La gente se paró y él pasó por allí como si nada, porque él es el cheche de la película. De allí pasó y nadie lo pudo tocar. El Evangelio no nos dice, de hecho nos dice que se escabulló. Entonces, no lo podemos explicar, pero ciertamente él salió del tumulto y se escapó. Y se escapó para continuar con su misión. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es qué es lo que hace Jesús en ese momento ante estas personas que le están persiguiendo. Si Jesús es, de hecho, aquel que tiene el poder que tiene, y lo sabemos, ¿cómo no hizo esta gran obra? De hecho, lo que nos está diciendo es lo contrario. Lo que nos está diciendo es que allí no hay fe como para que Él corresponda obrando de una forma llamativa. Pero tampoco actúa con violencia, simplemente se escabulló y se fue. Así que, ¿qué ya nos están diciendo estas lecturas? Nos están diciendo a nosotros, para que nos identifiquemos con ellas, porque el problema es que podemos hablar acerca de Jesús y decimos, esto fue lo que le pasó a Jesús. Ahora vamos nosotros. Y a nosotros todos nos tenemos que reconocer como ungidos, lo somos por el bautismo, lo somos por la confirmación, hemos recibido los dones del Espíritu. Todos nos tenemos que reconocer también como llamados, todos nos tenemos que reconocer como aquellos que tenemos misión, todos tenemos que entender que todos en medio de la misión que cumplimos encontraremos obstáculos, algunos más fuertes, otros más suaves, algunos que están fuera de nosotros y probablemente la mayoría están dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Vamos por la vida pensando que son los demás los que no nos permiten cumplir nuestra misión, pero van dentro de nosotros. Nuestra vagancia, nuestra pereza, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, eso está dentro de nosotros. Y entonces, sí, nos reconocemos que tenemos una misión, oye, pero queremos que nos pongan una alfombra roja y focos iluminándonos para entonces nosotros caminar y hacer la misión. Y cuando es una misión que está por un camino torcido y en el que hay piedras que hay que superar, ahí empiezan las quejas, los lamentos y las cosas, y la misión se deja de cumplir. Todos nosotros encontraremos obstáculos en el camino, y Jesús en este evangelio nos está
mostrando un camino para superar obstáculos. Y en la lectura de Jeremías también se nos está diciendo, no temas, cumple la misión, porque te elegí. Es bellísima, antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Es hermosísima, nos habla de la sabiduría, del poder, de la trascendencia de Dios. De incluso el valor de la vida, nos dice antes de que te formaras en el vientre. Por si hay algún cristiano católico que todavía tenga dudas sobre por qué la iglesia defiende la vida como la defiende desde el momento de la concepción. Porque vemos un valor y una dignidad y una elección de Dios que va incluso antes de la concepción. Y ahí el valor que debe tener cada persona que cumple con la misión. Y entonces ahí vamos a unir estos dos extremos que están en la palabra de Dios. La primera lectura de Jeremías, el Evangelio de San Lucas con la carta a los Corintios. ¿Y cómo lo vamos a unir? Porque precisamente la carta a los Corintios nos está diciendo qué es lo que necesitamos para vencer los obstáculos propios de la misión. Si se nos está diciendo que nos tenemos que poner en camino, San Pablo nos está mostrando el camino mejor. Oiga lo siguiente, usted recuerda que en el Evangelio de San Juan, lo voy a recordar ahora porque yo se lo voy a decir, se nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si yo pregunto cuál es el camino mejor, yo creo que no habría problema ninguno en todos los que estamos aquí, incluso los que están acompañándonos a través de Facebook, de decir, el camino mejor es Jesús, porque Él es el camino. San Pablo nos va a decir hoy que el camino perfecto y el camino mejor es el amor. ¿Eso contradice a decir que el camino mejor es Jesús y que Jesús es el camino? No, porque se está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, yo les decía, la palabra de Dios, cuando vamos ampliando en contexto, vemos cómo se complementa a sí misma. San Juan, en su carta, nos dice que Dios es amor. Nosotros creemos, esa es la fe de la iglesia, que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios y Dios es amor, entonces Jesús es amor. Jesús es Dios. ¿Lo entendieron o se perdieron? El verbo ser es espectacular en ese sentido en cualquier idioma y en el nuestro también. Y en matemática el verbo ser uno lo puede sustituir por el símbolo de es igual. Lo que está aquí es igual a lo que está aquí. Y si lo que está aquí es igual a esto que está aquí en el medio y esto que está en el medio es igual a esto que está a la derecha, quiere decir que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Sí. Carlos, ¿qué pasó? ¿Te perdiste? Carlos acaba de decir, Dios mío, ¿por qué te pones con esas cosas un domingo en la mañana? Yo estoy aquí desde la madrugada. Carlos, no te puedes perder, tú tienes nombre de sacerdote. Ya Carlos Vasco celebró aquí. Ese vellón te va a acompañar hasta que te llegue el diaconado. Ya me perdí en lo que estábamos. Jesús es Dios y al ser Jesús Dios, Jesús es amor. Jesús es el camino. El amor es el camino. Seguimos diciendo exactamente lo mismo y seguimos viendo a la Biblia aclarándose en un lado y en otro. Y entonces se nos describe, por lo tanto, en esa lectura a la persona de Jesús en la carta a los Corintios. Que ojalá la hayan escuchado con detenimiento, porque es sabrosa, sabrosa. ¿Usted qué dice? Amar. ¿Usted qué dice que hay gente que usted ama tanto que daría la vida por esa gente a la que usted ama? Y ahí tenemos a San Pablo diciéndonos, si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy una campana que suena, un platillo que hace ruido.
Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y poseo todos los conocimientos y tengo una fe capaz de trasladar montañas. Expresión que utiliza Jesús en el Evangelio con respecto a la fe. Y no tengo amor, no soy nada. Así que comienza esta lectura diciéndole a los corintios y hablándole con respecto a los dones de los que ellos hablaban. El que tiene don de lenguas, el que tiene don de este, ¿cuál era el más importante? Y él empieza diciendo, todo eso está chuchín, pero si esto no está, eso no sirve. Y hay uno que me impresiona. Si tengo una fe para mover montañas y no tengo amor, no soy nada. Y fíjense por qué me impresiona. La Biblia se complementa a sí misma, las lecturas se complementan a sí mismas. Todavía existe un debate, tal vez menos, que existió sobre todo en el origen de la Reforma protestante, Martín Lutero y más tarde. Y era, ¿dónde está la salvación? ¿Me salvo por la fe o me salvo por las obras? El asunto es que las obras en cristiano, en la iglesia, las solemos llamar caridad. El vocablo que está utilizando ahora mismo San Pablo en la carta a los Corintios y que nosotros traducimos por amor, es un vocablo griego que habla de un amor que es efectivo, es un amor que obra. Porque habían dos vocablos que se utilizaban para hablar acerca del amor. Uno era en el griego de la carta a los Corintios, cuando se escribió. Uno era eros y el otro concepto ágape. Y ambos significan amor. Eros es el amor de la pareja, mientras que ágape era la inclinación, el deseo de ayudar, era la unión hacia los demás, era el compartir. Tenían elementos distintos. Se utilizaba mucho más frecuentemente para hablar acerca del amor el concepto eros. Pero en este caso, San Pablo, la expresión que utiliza y la palabra que utiliza es ágape. De tal manera que en algunos lugares este texto, cuando lo traducen, dice, si tuviera fe como para mover montañas y no tengo caridad, no soy nada. Pero caridad, al nosotros utilizarla solo para cuando nosotros le damos un plato de comer al que tiene hambre, como que hemos limitado el concepto y se ha vuelto a utilizar en las traducciones la palabra amor, que es más amplia. Voy despacito, no se pierdan, porque todavía estoy hablando exactamente de lo mismo. Pero este es el punto. San Pablo, en la carta a los romanos, dice, no son las obras de la ley las que me salvan. Es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo la que me salva. Ahora en la carta a los Corintios dice, si tengo fe para mover montañas y no tengo amor, no soy nada. ¿Qué quiere decir? Que aún la fe podría estar incompleta si no tiene amor. Sencillo. Así que aún en el umbral de la existencia uno puede tener un momento de iluminación y de conversión, de tal manera que le dice al Señor, creo en ti, yo creo que tú eres mi Salvador y me entrego a ti. Sálvame, Señor. En ese momento, esa acción de fe tiene que estar acompañada también por una acción de amor. Cuando nosotros vemos al buen ladrón en la cruz, el buen ladrón, bueno, vamos a decirlo mejor, el ladrón arrepentido, o el criminal arrepentido, porque tampoco sabemos qué era lo que había hecho. Aquel criminal arrepentido estaba en la cruz y ve a Jesús y va a decir varias cosas. Y se las va a aclarar incluso al otro que también estaba crucificado y que insultaba a Jesús. Y le va a decir, tú no tienes temor de Dios.
Tú que estás en el mismo suplicio, tú no estás viendo que nosotros hicimos cosas para merecer esto. Pero Él no ha hecho cosa alguna para merecer eso. Y entonces mirará a Jesús y a un hombre sufriente y crucificado y ensangrentado. Lo va a reconocer como rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces usted ve ahí la fe y la caridad. El hombre estaba en la cruz, podía hacer algo por Jesús, físicamente nada. ¿Pero qué tuvo? Compasión. Compasión. Se solidarizó con Jesús. Sufrió con Él. Ya no era simplemente su castigo. Ahora le dolía también lo que estaba sufriendo un inocente. Y en esa expresión de aquel hombre se une la fe y la caridad y la esperanza. Las tres palabras que mencionó al final San Pablo. Y la esperanza de que aunque Jesús estaba allí muriendo y crucificado, tenía poder para hacer algo que iba a llegar a la vida eterna. La Biblia explicándose a sí misma. Luego nos va a seguir diciendo San Pablo en su carta: si reparto todos mis bienes a los pobres, me glorío de entregar la vida, pero sin amor tampoco me sirve. Y ahora lo describe, porque el amor, entonces estas cosas hay que leerlas una a una. Recuerde, este es el retrato de Jesús. Este es lo que es Jesús. Pero ahora usted que es cristiano y que quiere amar como Jesús, usted lee la lectura y simplemente en cada una de esas comas que aparecen en esa lectura usted hace una pausa. El amor es paciente. Y usted se pregunta, ¿y cómo está mi paciencia? El amor es bondadoso. Y mi bondad no es envidioso. Y yo realmente no envidio. No estoy mirando la vida del otro, las cosas que tiene el otro, el trabajo que tiene el otro, el puesto que tiene el otro, lo que come el otro, la esposa o el esposo del otro. Y que conste que esa envidia no tiene que ser la envidia de que yo quiero que ese sea mi esposo, no es, mira cómo lo tratan a él, mira cómo la tratan a ella, mira cómo... A mí me gustaría que me tratasen como aquel trata a... Ay, no, padre, eso no es envidia. Que es una comparación para que mi marido se dé cuenta o para que mi esposa se dé cuenta. Envidia de la sabrosa. No hace alardes. No se envanece. No procede con bajeza. No busca el propio interés. Es duro. Es duro. Porque yo sé que hay un montón de veces que yo busco la forma de que mi interés sobresalga. Este es mi interés, esto es lo que yo quiero. Entonces uno tuerce las cosas y las manipula y las va poniendo, que por aquí es que tiene que ir. Porque es lo que yo quiero. A veces por fin uno dice, serenamente dejo mi interés. Pues yo lo hago, yo dejo mi interés. Sí, pero dentro de 2 años va a decir, tú sabes todas las veces que yo he tenido que sacrificar mis intereses por ti. Entonces, ¿qué pasó?
Cuando termine la lectura, repetimos el Señor ten piedad si quieren. Yo confieso ante Dios. ¿Saben que eso me pasó una vez? Leyendo una lectura, era tan estremecedor lo que iba pasando, que terminó la lectura. Vamos a ponernos de pie, yo empecé, yo confieso ante Dios todo. Iba el credo, porque después del sermón lo que va es el credo. Y yo empecé, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Me confundí completamente y decía, pues claro, si después eso lo que hay que hacer es pedir perdón. Pues eso es lo que estoy diciendo, que no era el credo. Me confundí y no dije el credo. El amor todo lo soporta. O yo, ya no te soporto, todo lo soporta. El amor todo lo sufre, cree sin límites, espera sin límites. Y el amor no pasará jamás, porque Cristo es amor. ¿Está viendo? No pasará jamás. Él es el amor. Y nosotros somos como amor en chiquito, porque todavía no estamos, sabemos que no hemos llegado a esa perfección, pero San Pablo nos está diciendo, este es el camino perfecto. Así que usted ve, ¿y cómo Jesús se pudo escabullir de la gente? Por el amor, porque tiene que cumplir con su misión. Él no barrió con ellos, Él no utilizó poder para hacer algo extraordinario, Él no lastimó, Él simplemente pasó. Como igual cuando nosotros tal vez no le queremos escuchar, como también cuando nosotros nos hacemos sordos a su palabra y a su mensaje y a su reino, Él pasa, Él se escabulle y espera en otro momento, y en otro momento vuelve a hablarnos, porque Él sí todo lo espera, espera sin límites. Él no pasa nunca y Él sigue obrando con amor hacia nosotros. El camino, por lo tanto, perfecto de la misión es el amor. Nos planteamos ahora el camino del sínodo de la iglesia, que es sínodo de todos nosotros, que ya hemos explicado que sínodo significa caminar juntos, caminamos juntos en el amor. El sínodo es un camino en el que comenzamos por escuchar. ¿Cómo podemos escuchar y por qué podemos escuchar? Por el amor. Ahí somos capaces de escuchar, aunque lo que tenga que escuchar, como miembro de la comunidad, aunque lo que tenga que escuchar como sacerdote y pastor, aunque lo que tenga que escuchar como obispo, como papa, no me guste, lo puedo escuchar en paz por el amor, por el camino del amor, por el camino de la caridad. Y así también, cuando salimos al mundo, nuestra vida es capaz de brillar por el amor. No necesitamos que pongan focos en nosotros, porque el amor tiene luz propia, porque Cristo tiene luz propia. Y Cristo brilla donde quiera que está. Y el cristiano que vive en la caridad brilla porque es Cristo quien brilla. No es uno, no es usted el que quiere brillar. Pero Cristo, el amor, va a brillar porque tiene luz propia, donde quiera que se haga presente. Así que hoy, esta semana, les voy a dar una asignación. Tienen una asignación. Usted va a buscar esa lectura del capítulo 13 de la Carta a los Corintios. La puede buscar en su Biblia o la puede buscar en internet. Es la de este domingo. Busque la lectura de este domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario. Usted la busca y está ahí. Si la quiere en el celular, le da un, mire, copy-paste y la pone en alguna notita. Y su asignación durante esta semana, en la mañana, usted todos los días, en la mañana le va a dar una lectura, un recordatorio. No va a ser la lectura del domingo, va a ser el recordatorio para la vida. Y usted, durante una semana, esta semana, todos los días, usted se levanta, va a buscar el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. Recuerde que está el versículo anterior, último versículo del capítulo 12, pero usted lea ese trocito y lo vuelve a leer.
Y ya, nada más. Si quiere rezar después, si quiere hablar con el Señor, usted haga lo que quiera, pero la asignación es simple. ¿Qué hay? Ahora les pregunto, ¿cuál es la asignación? Los entendí perfectamente bien a todos ustedes. Pero sé que todos ustedes dijeron, leer todos los días en la mañana el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Hacer un repaso de ese llamado que el Señor nos hace al corazón, de que este cuerpo fabuloso de Cristo del que nos habló la semana pasada, se mantiene en la unidad y cumple con su misión cuando todos esos miembros están claros que en el centro hay una sola vida que es la de Cristo, y esa única vida que es la de Cristo es el amor. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él inclina su oído a nosotros y nos salva, y por eso le decimos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que la palabra anunciada sea acogida por los fieles con fe, esperanza, amor, y para transformar sus vidas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que han recibido la misión de anunciar el Evangelio, para que lo hagan sin temor, denunciando el pecado, llamando a la esperanza, consolando, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que cumplen tarea de educar a los demás, para que enseñen con autoridad, con coherencia y con el testimonio de vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por aquellos a quienes les cuesta reconocer a Dios en cada ser humano, para que sepan aceptar su presencia con fe y humildad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que no rechacemos la palabra de Dios que nos interpela, incluso cuando contradice nuestra manera de pensar y de vivir, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras intenciones que las presentamos en silencio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que hoy te presentamos. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oh Jesús, tú haces la diferencia. En medio de la tormenta eres mi paz. En medio de la sequía tú eres manantial de vida. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Eres el oasis en mi desierto. Tú eres el sol que alumbra mis días. Y eres mi aliento cuando yo cansado estoy. Oh Jesús, tú haces la diferencia. ¿Qué sería yo sin ti? El agua que da la vida, el pan que alimenta mi existir. ¿Qué sería yo sin ti? El agua que da la vida, el pan que alimenta mi existir. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Eres la fuente que refresca mi alma. Tú eres el pan que me da la vida. Y eres mi mañana y también mi atardecer. Oh Jesús, tú haces la diferencia. ¿Qué sería yo sin ti? El agua que da la vida, el pan que alimenta mi existir. ¿Qué sería yo sin ti? El agua que da la vida, el pan que alimenta mi existir. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente te pedimos por Elba Castillo Peña, por todos aquellos que hemos presentado al principio de nuestra celebración de la Eucaristía, nuestras intenciones, las que nos han mencionado a través de la página de Facebook, y aquellos cuyos restos están en nuestro columbario. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Habite en nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad del mundo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Hoy me toca definir lo que tú hiciste al cambiar mi corazón. Tú hiciste algo en mí que es muy distinto a lo que el mundo llama amor. Es más extenso, más profundo, más eterno. Es más sencillo, más tranquilo, más completo. Todo lo abarca, todo comprende. Nunca se apaga y nunca muere. Supremo amor Que me alcanza, me sostiene, Supremo amor, que me arrastra, que me mueve, Supremo amor, que me sana y fortalece, Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre. Supremo amor, que perdona y que olvida, Supremo amor, el que borra mis heridas, Supremo amor, el que apoya en mis caídas, Supremo amor, que comienza y no termina. Tú conoces todo de mí, mi fortaleza, mi pobreza y mucho más. Me tocaba a mí morir y sin embargo te pusiste en mi lugar. Sin
conquistarme, supremo amor que me alcanza, me sostiene, supremo amor que me arrastra, que me mueve, supremo amor que me sana y fortalece, supremo amor el de hoy, mañana y siempre, supremo amor que perdona y que olvida, supremo amor el que borra mis heridas, supremo amor que me apoya en mis caídas, supremo amor que comienza y no termina. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna sea creciente siempre en nosotros la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Pedimos a alguna familia voluntaria que quiera llevar a su hogar el cáliz peregrino. Les anuncian nuestros amigos y amigas de la cafetería parroquial que el próximo fin de semana tenemos almuerzos, que ya usted sabe que se separan desde esta semana. Se tendrá la lista allí en la salida. Puede separar su almuerzo. Padre Rodney, en el anuncio de esta mañana del almuerzo, dijo que este era el almuerzo de Adán. ¿De Adán? Arroz guisado con habichuelas, costillas en salsa. Eso es un chiste de Padre Rodney. ¿Qué se puede esperar? Amor, amor, caridad. Ay, Señor. Pequé, pequé, Dios mío. Ensalada de codito. No me den cuerda. Eso es la semana que viene. Así que de manera especial colaboren también con los miembros de nuestra cafetería parroquial y así ayudan también con nuestra comunidad parroquial. Saben que puede colaborar económicamente con nuestra parroquia y con nuestras comunidades. Aquí se reúnen las comunidades de San Felipe y de Santo Cristo y ambas tienen los medios electrónicos, tanto Givelify como ATH Móvil. Y si usted está aquí presencial en el templo, están también las cajas de donativos que utilizamos al final. No hacemos la colecta en medio de la misa. Si usted lo va a hacer de manera electrónica, si usted nos está viendo, pues ya mismito, tan pronto termine la misa, recuerde de utilizar inmediatamente ese medio electrónico para colaborar. Esas cosas que se dejan para después, al final se olvidan. No se olvide que lo que usted, con lo que usted dona, entrega y ofrenda, nosotros pues podemos seguir trabajando y estamos poquito a poco trabajando con aquellas cosas con las que podemos. Y el Señor nos sigue ayudando con su providencia. También estamos en el proyecto de arreglar los bancos, ¿no está viendo? De restaurarlos. Y son unas personas, voluntarios de nuestra comunidad, que están haciendo todo el trabajo. Ellos consiguen la pintura, ellos consiguen la lija, ellos sacan los bancos, ellos los lijan, ellos los pintan y van poquito a poco. Por eso es que usted va viendo como que huequitos de banco, porque esos son los que están en proceso, van de 3 en 3. Y así va pasando la semana hasta que por fin terminemos. Ya se va viendo
ya sabe que no pueden rociar cosas a los bancos, ya esa instrucción se dio, me la están cumpliendo muy bien, y vamos poco a poco. Pero se les acabó la pintura. Entonces, igual, como es una iniciativa de ellos y de los laicos, por sugerencia que les di, nosotros tenemos una canasta adicional que va a estar afuera, hay una que está por allí, con una bolsita verde, y esa canasta es para todo aquel que quiera colaborar de manera adicional con lo que es el arreglo de los bancos. Eso ellos mismos lo van a utilizar para la compra de la pintura y los materiales que necesiten para continuar hasta que acabemos de restaurar pues todos los bancos de la iglesia. Así que fíjense, eso es uno de esos signos que vamos viendo de esperanza, ¿verdad? Porque llega el COVID, llegan todas estas cosas, llegan todas las catástrofes y nos pasa como le pasa a los bancos. Nos manchamos, ¿verdad? Nos ponemos así como que feitos. Pero todo se puede arreglar. Todo tiene solución. Dice el refrán, ¿verdad? Que todo se puede solucionar menos una cosa. Morirse. Y aún así, el Señor nos espera en la vida eterna. Así que vamos arreglando poco a poco con la ayuda de ustedes. Cuando salga, ya sabe, puede colaborar con la parroquia, pero también puede dar esa ayuda especial a los hermanos que están trabajando con los arreglos de los bancos. Y también, de una manera especial, nos solidarizamos con la familia de Elba Castillo Peña, que también fue miembro de nuestra comunidad parroquial y de nuestro colegio. Estaba fuera de Puerto Rico, falleció súbitamente allá fuera de Puerto Rico. Hay familia aquí en el templo el día de hoy. Y también se le avisó a las personas de fuera para que se unieran a través de nuestra página de Facebook. Así que en nuestra oración al Cristo de los Milagros, pues de manera especial estaremos pidiendo por el eterno descanso de Elba Castillo Peña. Me falta solo un aviso. En nuestro horario de misa que ustedes conocen, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, que la misa de los jueves tiene la exposición del Santísimo tan pronto termina la misa y que ya el jueves pasado la transmitimos por Facebook. Hemos vuelto a transmitir la misa de la exposición del Santísimo por Facebook todos los jueves, que las misas del sábado, San Felipe tiene en el terreno a las 4 de la tarde y aquí hay a las 6 de la tarde. En la parroquia San Juan de Dios también a las 6 de la tarde. Que los domingos las misas son a las 6:30 de la mañana, 9, 11:30 de la mañana y 2 de la tarde en el templo, en este templo parroquial, pero en el templo de San Juan de Dios también hay misa a las 8 y a las 11 de la mañana. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque este fin de semana tendremos la misa de las 2 de la tarde, el próximo fin de semana tendremos la misa de las 2 de la tarde, pero el próximo fin de semana es el último fin de semana que tendremos la misa de las 2. A partir de 3 domingos ya no vamos a tener aquí en el templo la misa de las 2 de la tarde. La razón es simple. Los que estamos atendiendo estas comunidades somos Padre Rodney, este servidor, Padre Julio. Y Padre Julio de vez en cuando también ayuda en otras comunidades. Cuando empezamos a unirnos aquí en el templo eran 2 comunidades, era San Felipe y Santo Cristo. Cuando Padre Ronnie también asume la dirección de la parroquia San Juan de Dios, pues se multiplicaron las misas que no estaban en el calendario. Y durante los últimos meses se está complicando el tener los celebrantes necesarios para estas misas y de momento tenemos que estar ayudándonos unos a otros y la carga se está haciendo mayor. Entendemos que en el tamaño del territorio que tenemos hay misas suficientes para que las personas de nuestras comunidades puedan asistir. O sea, estaremos celebrando aquí en la parroquia 3 misas el domingo, en este templo. En el de San Juan de Dios habrán 2 misas que se estarán celebrando los domingos. Entonces hay opciones. Y usted, gracias a Dios, y ha sido la belleza que hemos podido vivir durante este periodo de tiempo del COVID, es que nuestras parroquias tuvieron que vivir este proceso de caminar juntos del sínodo antes de que nos dijeran que iba a haber sínodo. Tuvimos que juntarnos y caminar juntos con el COVID. Que las personas de nuestras comunidades parroquiales han mantenido la identidad propia de cada comunidad.
El que es de San Felipe sabe que es de San Felipe, el que es de Santo Cristo sabe que es de Santo Cristo. Aunque esté hoy en esta misa que está celebrando Padre Néstor, que es párroco de Santo Cristo de los Milagros. No hay ningún problema. Compartimos, somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y por eso cuando anunciamos la colaboración a la parroquia a la que tú perteneces. Tampoco hay problema. Más aún, hemos visto la generosidad de algunos que están colaborando con las dos comunidades parroquiales. ¿Por qué? Porque Ronnie come y yo también. Entonces y Padre Julio. Así que saben que están ayudando a sostener a cada uno en su ministerio en la comunidad en la que está. Y nosotros estamos profundamente agradecidos. Pero por el bien de los sacerdotes y de los que trabajan y de los ministerios y los que preparan esto, ¿verdad? El que viene a la misa, viene a una misa. Usted le pregunta a Carlos Vázquez, está en las 4 celebraciones, ayudando, pendiente. Yo celebro generalmente aquí 2, pero estoy pendiente desde las 6 de la mañana porque yo no sé si a Padre Ronnie le pasa algo y yo tengo que venirle de emergencia a ayudarle. Igual, hoy voy a estar celebrando la de las 2 de la tarde, así que tenemos que equilibrar ese trabajo. Pedimos la comprensión de todos, pero ya saben que el domingo que viene, hoy y el domingo que viene tendremos la misa de las 2 de la tarde. Pero ya ese domingo será el último día con la misa de las 2. Nada más y hacemos la oración al Santo Cristo de los Milagros, pidiendo que aumente la caridad en nosotros, la vivencia del amor, pidiendo de manera especial por el eterno descanso de Elba Castillo Peña. Decimos: Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos. Bendice nuestro hogar. Danos valor para a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe. Enciende nuestra caridad. Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos. Atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento, pues tú me dices: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa, y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber participado de esta Eucaristía, pueden ir en paz.